Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el 27 de octubre de 2020. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como les anunciábamos, hoy vamos a conversar con la comisionada de Operaciones y Gabinete. Hay diversos temas en las agendas informativas en este día martes, como por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la contribución especial para la seguridad que los salvadoreños hemos pagado durante 5 años. Usted se preguntará y se recordará que esta contribución es la que se paga cuando usted contrata o compra equipos de telecomunicaciones, por ejemplo, planes de telefonía, equipos que tienen que ver pues con el uso del internet, pues se paga un 5% extra pues para digamos contribuir a la seguridad. La Sala de lo Constitucional ha dicho que este era un impuesto disfrazado. Así lo ha señalado en su resolución la Sala de lo Constitucional, pero han pasado 5 años exactamente desde que comenzó, digamos, esta contribución especial. Y escuche usted, los salvadoreños, según estimaciones, hemos pagado 538 millones de dólares en contribución especial o impuesto disfrazado. Otro punto importante, en la Asamblea Legislativa los diputados han comenzado a discutir una propuesta para permitir a los alcaldes, en este caso, el uso del 75% del FODES para el pago de obligaciones. Recordemos que ese 75% era para invertir en proyectos, pues ahora se les quiere dar para el pago de obligaciones. Por lo menos esto se discutió ayer en una de las comisiones en la Asamblea Legislativa. Pero pongamos otros elementos sobre la mesa para que comencemos nuestra entrevista. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, defendió las proyecciones del proyecto de presupuesto para 2021, tanto de crecimiento de la economía como de recaudación de impuestos, e insistió en que el combate a la evasión permitiría cumplir las metas planteadas. El Banco Central de Reserva ha estimado que la economía crecerá 3.9% el próximo año. Bajo ese supuesto, dice Zelaya, se ha elaborado el presupuesto. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han elaborado previsiones de un crecimiento o más bien de recuperación mayores para 2021, con 4% y 4.9% respectivamente. Aunque también tienen proyecciones más negativas para este año, con menos 9% y menos 8.7% hacia el cierre de 2020. De la economía dependen impuestos como el IVA, que se cobra en el consumo de los productos, o la renta que pagan las empresas y trabajadores del sector formal. En 2021, Hacienda dice que se van a recaudar 2.634.5 millones de dólares con el IVA, 33% más de lo que se espera recolectar este año. Para la renta prevé una recaudación de 2.061.2, lo que significa un incremento de 9.8% respecto a 2020. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la jefa de gabinete, Carolina Recinos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, la comisionada de Operaciones y Gabinete de la administración del presidente Nayib Bukele está con nosotros, Carolina Recinos. Buenos días, un gusto recibirla nuevamente en este espacio, Carolina. Buenos días, Manuel. Gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí contigo y poder llegar a una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas y poder compartir qué es lo que estamos haciendo y poder intercambiar desde la perspectiva del gobierno del presidente Nayib Bukele todo lo que está sucediendo y hacia dónde vamos como un gobierno entregado y al servicio de la gente. Comisionada, comencemos hablando de esta resolución de la Sala de lo Constitucional que ha declarado inconstitucional el CESC, la contribución especial para la seguridad, por la que los salvadoreños pues hemos pagado el 5% por la compra de equipos y servicios de telecomunicaciones durante pues los últimos 5 años. ¿Cómo ven ustedes esta resolución? Y bueno, ha tomado pues exactamente 5 años el que haya una resolución de la sala, a pesar de que se habían puesto demandas, pues justo cuando esta contribución, que la sala denomina pues un impuesto disfrazado, comenzó a pagarse. Bueno, mira, yo creo que de todos es conocido que el presidente Nayib Bukele hace ya algunas semanas dio la orden al ministro de Hacienda de eliminar precisamente esa contribución que, como él ya decía en su momento, no lo dice la sala ahora, sino que lo dijo el presidente, era un IVA disfrazado para nuestra población. Y ciertamente es un cumplimiento de la palabra del presidente el haberlo eliminado, porque en el presupuesto 2021 no está ya proyectada la contribución tal y como ellos la estructuraron, porque la estructuraron lesivamente, la estructuraron para que la gente la cancelara indiscriminadamente. Lo que sí llama la atención es que cuando el presidente ha estado ahí engavetada, muchísimos años engavetada, estoy escuchando y estoy leyendo acá
que son alrededor de 538 millones los que se han captado a través de la contribución, de los cuales mayoritariamente los ha pagado la gente trabajadora, la gente clase media, la gente que menos ingreso tiene y que menos ingreso le queda para poder sufragar sus gastos. Pero sí llama la atención que ahora, después de tanto tiempo, después de tanta discusión y posterior a que el presidente lo ha denunciado como un impuesto directo hacia la población trabajadora y que también anunció que se lo iba a aplicar a las grandes empresas, ahora sí pues parece que escucharon que las grandes empresas estaban dentro de la proyección de poder cancelar esta contribución y ahora lo declaran inconstitucional. Pasan cosas así como muy, no sé, muy cuestionables en este país cuando se trata de cercarle al gobierno una posibilidad. Pero la verdad es que el presidente ya lo había eliminado, el presidente ya lo había denunciado como un impuesto directo y lesivo a la población y por eso lo había eliminado del presupuesto 2021, pero sí también anunció que debía de aplicarse a las grandes empresas porque una sanidad dentro de la estructura de la tributación y dentro de la justicia de la tributación debe de ser que el que tiene más pague más y sobre todo las empresas deben de apostar con responsabilidad social al tema de seguridad, porque el tema de seguridad nos pertenece eliminarlo y nos compete a todos contribuir a esa eliminación. Comisionada, pero no deja para ustedes un vacío en cuanto, digamos, al financiamiento de seguridad, porque de acuerdo a los reportes de enero a septiembre se habían recibido aproximadamente 33.9 millones de dólares que como contribución especial para la seguridad pues iban destinados para ese rubro. ¿No deja a ustedes un vacío de financiamiento el hecho de no contar con estos fondos? Quiero decirte que el presupuesto 2021 no lleva incorporada la contribución precisamente porque el presidente lo consideraba lesivo. Sin embargo, esa proyección que el presidente mismo anunció aplicársela y que el ministro de Hacienda ha estado compartiendo con diferentes medios de comunicación y en diferentes espacios que estaba dirigida hacia las grandes empresas, por supuesto que crea en perspectiva un vacío, aunque te repito, no va en el presupuesto 2021. O sea, si el objetivo era golpear el presupuesto, pues yo creo que no lo hicieron bien porque no va incorporado. Sin embargo, es una obligación de las empresas grandes contribuir a la pacificación del país. Ellos son los que mejor pueden procurar su trabajo, mejor pueden procurar la generación de sus propios capitales en un país en paz y deben de contribuir. ¿Pero la qué verdad piensan? la verdad es que nosotros siempre, desde que llegamos, hemos tenido bloqueo, bueno, increíblemente, en la pandemia, cuando estamos hablando de cuidar a la población, cuando estamos hablando de comprar la medicina, cuando estamos hablando de tener esos insumos que nos permitan salvarle la vida, la Asamblea Legislativa no nos ha entregado los fondos. Así pues que este es un reto para que nosotros busquemos otros ingresos. De hecho, este ministro de Hacienda ha estado trabajando de manera muy valiente el combate a la evasión y lo va a seguir trabajando. Ha creado ya la unidad de persecución a los paraísos fiscales, así que los que tengan que pagar no se escapan. O sea, tienen que pagar porque la misma Biblia lo dice, dada a César lo que es del César, así que nosotros vamos a seguir trabajando y los cercos, los bloqueos que nos ponen, los muros que nos ponen para seguir trabajando y para poder encontrar esos recursos que nos permitan darle respuesta a la gente, para nosotros siempre ha sido un reto. Si tú te recordás, desde antes de llegada del presidente, lo bloquearon completamente, le quitaron los partidos, en campaña no permitían que las mesas, las juntas receptoras se inscribieran debidamente, o sea, a este proyecto le han puesto mil bloqueos, 1000 obstáculos y cada uno que van poniendo nosotros lo vamos venciendo porque contamos con la aprobación de toda la población y contamos también con un equipo trabajador, entregado y un líder, un presidente. Hoy hay presidente, así que cualquier reto que nos puedan poner, simplemente lo que va a suceder es que el presidente va a encontrar la manera de superarlo y de entregarle a la población lo que la población demanda. La resolución de la Sala, pues hay un punto importante que me parece a mí que podemos traer a colación, y es que la Sala de lo Constitucional dice que no se podrán emitir leyes o disposiciones
que contraríen los términos de esta sentencia, es decir, que no se podrán emitir nuevas leyes o prórrogas de impuestos en mención, principalmente basados en lo que ya se ha determinado va en contra pues de la misma Constitución. Pues sí, es lo que te digo, cuando ya el presidente lo anunció antes que esto como un impuesto lesivo y dijo a la población nunca más vamos a ponérselo a las grandes empresas, ahora lo declaran inconstitucional. Qué raro pues que ahora que estaba proyectado para las grandes empresas lo declaran inconstitucional. Pero repito, precisamente en ese contenido donde dice no podrá aplicarse ni crearse ningún otro, eso quiere decir no le apliquen a las grandes empresas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando y estoy segura que con ese empeño que trabaja Hacienda, con ese empeño que trabaja nuestra ministra de Economía, nuestro secretario de Comercio, todo el gabinete económico, nosotros vamos a encontrar la forma de poder obtener los recursos y poder satisfacer las demandas de la población. Comisionada, hay otro punto importante relacionado con el tema, pues fondos. Ayer en la Asamblea Legislativa se discutía una propuesta hecha en este caso por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, donde se analizaba otorgar a las alcaldías el 75% del FODES para, decían ellos, para cumplir obligaciones. Sabemos que cuando se creó el FODES, el 25% iba para gastos administrativos, 75% para proyectos. Y ahora se dice pues que debido a la situación en la que están las alcaldías, se baraja esta posibilidad de darles la posibilidad de gastar ese 75% en el cumplimiento de obligaciones. ¿Cómo ven ustedes desde el Ejecutivo? Porque el FODES obviamente sigue siendo pues un tema de mucha discusión por las situaciones que se han dado en estas últimas semanas. Sí, yo creo que con la discusión de ayer queda realmente descubierto cuál es el objetivo del FODES desde los diputados en relación a sus alcaldes, porque los alcaldes han sido electos con cada uno de ellos con una bandera. O sea, ellos no fueron elegidos de manera, digamos así, simple, de manera directa por la población por ser conocidos, o sea, no, se postularon en un partido y esa bandera es la que ha sido marcada. Entonces, esa relación que existe entre la demanda del FODES y lo que se discute ayer, queda al descubierto entonces que el FODES para ellos es un recurso para suplir necesidades que no son para el desarrollo. Si el FODES fuera utilizado en los proyectos, si el FODES fuera utilizado participativamente desde la demanda de la población, con las necesidades que hay en tanta comunidad, que a pesar de tanto FODES entregado durante tantos años, tú vas a la mayoría de los municipios y encontrás grandes heridas de pobreza, encontrar grandes retrasos y asimetrías entre lo que se mira en los centros de los pueblos y el interior de las comunidades. Entonces, cuando ellos dicen el 75% va a ser para pago de obligaciones, están desnaturalizando completamente el FODES. Lo están llevando entonces a necesidades que probablemente están más relacionadas a obligaciones de campaña y no necesariamente a las necesidades y a las demandas que deben de ser cubiertas. Cuando fue creado el FODES, precisamente se hizo esa división de, en aquel entonces era 80-20, después 75-25 y así lo han ido modificando, pero la mayor parte de ese fondo siempre estuvo concebida y orientada a poder dar respuesta a múltiples necesidades que hay en el territorio, a múltiples necesidades que tiene la gente. No fue concebida para pagar salarios, no fue concebida para pagar otras cosas que no fueran proyectos directamente relacionados a satisfacer una mejoría en la vida de la población. Pero bueno, ahí está claro, no lo estamos diciendo nosotros, en el seno de la Asamblea Legislativa se están discutiendo muchas cosas que sorprenden, pues están sucediendo muchísimos hechos que uno dice, bueno, no sé qué están pensando, no sé a qué le están apostando, porque a quien están afectando es a la población. No pueden pensar en un pequeño grupo y sus necesidades directas sin pensar en toda la comunidad, sin pensar en toda la población que por años viene demandando necesidades y no le han sido cubiertas. Comisionada, el presidente de la República dijo en algún momento de que pues los fondos que se estaba pidiendo de los fondos de rescate se les iba a dar el 30% a las alcaldías. Esto fue, digamos, parte de la discusión que al final pues así lo acordó la Asamblea Legislativa. Pues y ahora pues surge esta otra propuesta en el que se habla del 75% del FODES para el pago de obligaciones. ¿Tiene, digamos, ven ustedes una relación fondos, campañas electorales ahí?
Bueno, yo pienso que sí. Pienso que sí, y no es un pensamiento subjetivo, o sea, hay demasiada información, hay demasiadas declaraciones de diferentes diputados y diputadas y además acciones concretas que nos llevan a concluir que los recursos que se han estado solicitando no están ligados a satisfacer demandas de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros respetamos profundamente el trabajo territorial. Es más, creemos que un socio directo del gobierno debe de ser el desarrollo local, y en el desarrollo local los alcaldes, sus consejos municipales deben de ser un actor relacionado permanentemente, porque nuestro objetivo es llevar solución a la población. Ahora bien, cuando nos permiten, digamos, concebir esa plata que era para suplir efectos de la pandemia, bueno, ellos pidieron el 30%, es decir, si ya hubieran entrado toda esa cantidad de plata, ellos tuvieran ahí 900. Sin embargo, de lo que ha ingresado, ya se les entregó el 30%. Entonces, esos 116 millones que se entregaron directamente del crédito del Fondo Monetario Internacional, no sé en qué lo invirtieron. Y ahora resulta que el FODES, que no es para esos efectos, sino para proyectos demandados históricamente por la población, y un 25% para otro tipo de gastos administrativos, y de ese 25% una cantidad se puede utilizar para salarios, pero no, ¿verdad? Ellos lo están destinando todo para otras obligaciones, precisamente porque ya vienen las elecciones y hay algunos compromisos que cumplir y algunos pagos que hacer directamente relacionados a sus campañas. Comisionada, ¿se ve en el horizonte la posibilidad de que se pague el FODES a las municipalidades en estos días? Bueno, la verdad es que el FODES no es un capricho no entregarlo. Nosotros hicimos frente a la pandemia y el presidente dio órdenes precisas de enfocar todos los recursos de todos los ministerios y de todos los ingresos que estuviese captando el gobierno para poder hacer un trabajo efectivo de defensa de la vida. Yo creo que lo hemos logrado. El Salvador es uno de los países, el país mejor posicionado en la región en cuanto a pruebas realizadas, resultados de contagios, las personas recuperadas, y ciertamente nuestra estadística de muerte es muy lamentable, porque una muerte duele y duele profundamente, y estamos nosotros solidariamente con todas las familias afectadas, pero nuestra cantidad de muertes es mucho menor. ¿Y con qué se hizo eso? Se hizo eso con los ingresos, porque nosotros teníamos un presupuesto para el 2020 y ese presupuesto no llevaba ningún componente que dijera por si acaso viene una pandemia. Entonces vamos a dejar nosotros esos específicos. Tuvimos que hacer una ejecución priorizada, una ejecución enfocada, una ejecución responsable y efectiva, donde la sinergia que se hizo entre los ministerios, apoyando al Ministerio de Salud como el gran rector de la protección de la salud, nos enfocó, nos indujo a que todos los recursos que teníamos fueran ahí. Entonces, por supuesto que la pandemia afectó los ingresos. Ya el ministro de Hacienda ha dicho constantemente que es alrededor de casi 1.000 millones la reducción de ingresos que vamos a tener. Entonces, si nosotros metimos todo el presupuesto y de todo lo que solicitamos ir a gestionar, solamente han permitido que ingresen 600, y de esos 600 solo 300 han sido para el gobierno, entonces quiere decir que nosotros solo hemos tenido lo que ingresó en el presupuesto 2020 y esos 300, no todo lo que ellos dicen, porque ellos están haciendo ahí una gran cantidad de vueltas, incluyendo pagos de deudas que ellos heredaron. Entonces, si estamos así en la caja, quiere decir que necesitamos recuperar gastos que nosotros hicimos en la pandemia para cubrir otras obligaciones fundamentales en el presupuesto, incluyendo el mantenimiento de los hospitales. Pero ellos tienen secuestrados ahí los fondos. Y por más que tú les vayas a decir, si parece pasarela, pues, o sea, ya han desfilado todos los ministros, todos los directores de autónomas, inventan comisiones que el dicho popular ahora les ha puesto como circomisiones, o sea, para cada cosa están inventando una comisión, pero para lo único que no discuten es para resolver el tema
de los préstamos que se fueron a gestionar a tasas muy favorables, a plazos muy favorables, porque son gestionados con organismos internacionales, pero no nos lo dan. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros paguemos el FODES si los ingresos han sido impactados y si ellos tienen ahí recursos? Sin embargo, el ministro ha dado muestras de responsabilidad, él no está maquillando ninguna cifra, las cifras están claras ahí en la caja fiscal y todas las obligaciones permanentes se las va cumpliendo. De hecho, me di cuenta que el día de ayer ya depositó salarios, ¿verdad?, para los otros órganos del Estado, en este caso para los trabajadores de la Asamblea Legislativa, lo que corresponde a ese órgano del Estado, y entonces hay que permitirle que la caja fiscal se oxigene, pues. O sea, no puede haber ahí dinero, o sea, ya estamos pagando comisión de compromiso diariamente por el crédito del BID y por la gracia de ellos y por la falta de voluntad de apoyo al gobierno y por esa su decisión de cercar y de bloquear al gobierno, de ahorcarlo económicamente, ya estamos pagando $4,000 diarios, escúchenme, $4,000 diarios sin haber ocupado esos créditos, sin haber tenido ese dinero en caja, y sin embargo la campaña de ellos es gritar, déjenos el FODES, y sin embargo no le dicen, o no sé, pues si le han dicho a sus alcaldes, y sus alcaldes también, y sus trabajadores directos, sus pequeños grupos que tienen ahí, son parte de esa campaña, porque ellos vienen a reclamar al FODES y no nos lo deben de reclamar a nosotros. Pero esto no se ha convertido, que se lo pidan comisionada, a los diputados que tienen ahí ese dinero retenido. ¿Esto no se ha convertido en una medición de fuerzas constante entre el Ejecutivo y el Legislativo? El Ejecutivo dice no hay FODES si no hay liberación de fondos. Es que y el Legislativo dice no hay más fondos si no nos dan el FODES. Mire, la verdad es que medición de fuerzas no podría ser. Yo no sé realmente cómo ellos lo están planteando, porque si así fuera, el presidente cuenta con más del 97% de la aprobación de la población. O sea, nosotros aquí de lo que estamos hablando es de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le confiere a cada uno. ¿Cuál es la labor que la Constitución le establece al Ejecutivo? Ejecutar, responder a las demandas de la población, estructurar. ¿Qué es lo que les corresponde a ellos? Legislar. Ellos han hecho un ring electoral y han convertido la Asamblea Legislativa en un ente que está enfrentando permanentemente y con cada una de sus palabras al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene una fuerza que se llama pueblo y a eso le temen. A eso le temen porque por años realmente gobernaron a su antojo, nos heredaron salud, educación, ni siquiera había realmente una política de vivienda y la gente vivía en chozas. Nos heredaron a nosotros muchísimas quizás la gran mayoría de las instituciones con poca ejecución o con ejecuciones muy cuestionables que además han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República. Pero en este caso yo creo que deberíamos de ponernos más maduros, pues. O sea, ¿a quién están afectando? A la población. ¿De dónde nosotros podemos sacar recursos? No podemos sacarlos del aire. Hemos respondido a la pandemia, aun cuando ellos nunca nos apoyaron, aun cuando ellos han cuestionado hasta lo último, porque si de información se tratara, ellos tienen tomos completos de información. Nuestros ministros han ido, los amenazan, inventan cosas y cada vez que les dan una respuesta, entonces lo que le están dando es un elemento más para que lo vayan degenerando en sus palabras. Entonces nosotros creemos que eso no debe de ser. O sea, apartemos la campaña, que cada quien se mida según sus fuerzas, que cada quien haga lo que tenga que hacer, como lo establece nuestras leyes, pues, ¿verdad? En cuanto a la participación electoral, pero no lo mezclemos. O sea, no es cierto que no estemos pagando el FODES porque estemos retándonos con ellos. En ese juego nosotros no participamos, hay mucho que hacer. Nos heredaron este país con muchísimas heridas, nos heredaron este país con muchísimo retraso y no tenemos tiempo para estar perdiendo momentos valiosos en los que podríamos trabajar y resolver con mucha más rapidez situaciones que por años ellos no resolvieron a la población. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. El Banco Central de Reserva decía de que la economía salvadoreña da señales de recuperación y hablaba de lo que ha pasado en los últimos meses y también lo que ha pasado luego de la reapertura de la economía.
pero también pues hay reportes que vienen de diferentes partes, de diferentes organismos internacionales que hablan de que la economía salvadoreña, o por lo menos sus ingresos, se han visto reducidos, ya lo decía también la comisionada, y también informes que no son, digamos, muy alentadores en cuanto a las caídas que representa la pandemia para economías tan pequeñas como las centroamericanas. Vamos a hablar un poco de esto cuando regresemos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Volvemos. Mañana de 27 de octubre de 2020, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy estamos conversando con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Hemos abordado diferentes temáticas que están hoy en las agendas informativas, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad del CES, la contribución especial para la seguridad pública, que los salvadoreños hemos pagado durante los últimos 5 años. La Sala de lo Constitucional decía que esto es un impuesto disfrazado y que se ha estado pagando y que pues no se va a continuar con este impuesto. Por lo menos ellos le dan vigencia hasta el 5 de noviembre, pues cuando vencía pues esta contribución, como se nos vendió, cuando se puso pues en marcha. Comisionada, hay otros puntos importantes en las agendas hoy, y es el tema pues de la COVID-19, que se ha convertido pues en un tema de primera línea en El Salvador desde marzo, cuando se presenta el primer caso, a pues, lo que tenemos hoy, cuando estamos ya casi al final del mes de octubre, que es el 10º mes de este 2020. ¿Cómo ven ustedes la situación y que de pronto, bueno, hay un cuentagotas de mortalidad en El Salvador, por lo menos de casos confirmados, de personas a las que se les hizo una prueba PCR y que efectivamente se confirmó que se contagiaron de COVID-19, sí, está por llegar casi a los 1000? ¿Cómo ven ustedes la situación en momentos en que se ha hablado de la posibilidad de una segunda ola, en momentos en que vemos una emergencia cada vez, digamos, más drástica en países de Europa, donde pues la situación se ha convertido en un problema muy serio, y estamos en El Salvador, donde de pronto vemos que se activa la economía y también se da una fase como de relajación de las medidas por parte de algunos ciudadanos? Sí, yo creo que hay que tomar conciencia que el COVID-19 no va a desaparecer así nomás, ¿verdad? Que solo lo podemos nosotros contener con la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Recientemente estábamos hablando de todo el bloqueo, de que se ha cuestionado hasta el último centavo que se ha ocupado para la pandemia, incluso después de que es evidente la importancia y el impacto en el sistema de salud, un sistema de salud que no estaba preparado para enfermedades menores, que nunca hizo lo que debía, por ejemplo, en otras situaciones como el Zika o el chikungunya, mucho menos iba a estar preparado para hacerle frente a una pandemia y a una situación que ha puesto de rodillas al mundo. El Salvador no es la excepción, o sea, nosotros desde el 16 de enero ciertamente hemos trabajado de manera anticipada. Yo creo que esa ha sido una de las características principales del gobierno del presidente Bukele, anticiparnos a lo que iba a pasar, anticiparnos mejorando y reconstruyendo los hospitales aún en medio de la pandemia, anticipándonos a obtener, por ejemplo, equipos de bioseguridad. Así cuando nosotros empezamos con lo de la pandemia, habían creo que 600 trajes, y eso los habían comprado para el ébola, ni siquiera, que nunca llegó aquí, ¿verdad? No teníamos nosotros oficinas sanitarias internacionales, o sea, no había una condición de infraestructura, ni de medicamentos, ni de los insumos que se iban a requerir, y hemos trabajado para eso y hemos logrado índices muy favorables, pero la verdad es que en este momento nosotros nos encontramos ya con 32,000, casi 33,000 casos, más de 33,000 casos creo yo, y tenemos 953, no he leído los datos de esta mañana, pero más ya casi 1,000 muertos, y esos muertos son familiares, y esos muertos son conocidos, esos muertos en muchos de los casos son las personas más amadas que nosotros tenemos, y no estamos realmente en una situación de cerrar la economía. Estamos trabajando precisamente en el territorio con las facultades legales que tiene el Ministerio de Salud, que por cierto, ahí están atentando ya ahorita con una discusión, ese bloque de oposición irracional que hay en la Asamblea Legislativa, de esa ley transitoria que quieren aprobar, que le quieren poner cárcel a los funcionarios que instalen cercos sanitarios, violando todo el Código de Salud, que lo dice claramente que es facultad del Ministerio
con el apoyo de la policía y del ejército. Lo dice clarito, pero ahora le quieren meter cárcel. Sin embargo, nosotros hemos trabajado, ahora tenemos un tamizaje profundo en todo el territorio y esos números nos indican que podemos seguir con la apertura de la economía, que podemos apostarle al crecimiento y al trabajo de la población, pero necesitamos de la responsabilidad de todos, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, no tocarse ojos, nariz, boca, poder establecer la distancia, ese distanciamiento social que probado está, es lo que más puede evitar ese contagio por lo volátil que es el COVID. Por lo demás, nosotros sabemos que si no contamos con el apoyo de la población, que si no contamos con esa comunicación permanente y con ese compromiso individual de protegerme yo para proteger a mis hijos, para proteger a mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis abuelos, realmente va a ser muy difícil. Y no tenemos más que decirle, nuestro socio estratégico en el combate del COVID es la población y cada uno de nosotros. Solo así lo vamos a poder contener. Grandes potencias, como decías tú, Manuel, España, Francia, República Checa, Alemania, están cerrando nuevamente sus economías, están confinando nuevamente a su población y están llevando entonces a medidas extremas. Nosotros no queremos eso, nosotros estamos en una ruta donde diariamente tenemos buenas noticias, donde El Salvador nuevamente vuelve a crecer, donde nuestras instituciones están facilitando los permisos, las autorizaciones, las factibilidades precisamente para generar trabajo, donde el presidente, a pesar del bloqueo de la Asamblea y que nunca le entregó los fondos para el fideicomiso, manda al Gabinete Económico y en este caso Hacienda a emitir ese dinero, esos millones, y los invierte en un fideicomiso que más de 200.000 empresas ya están anotadas y están obteniendo. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca puede estar El Salvador de medidas restrictivas nuevamente? No las tenemos la situación nosotros. Del COVID-19, porque vemos España, por ejemplo, se ve en una situación de emergencia donde se restringe una serie de actividades que tienen que ver con la economía. Alemania igual, Suiza anuncia que ya no le va a dar tratamiento, por ejemplo, a ancianos que estén en una condición delicada y que se va a enfocar en atender a pacientes que tengan posibilidades de vivir ante el COVID-19. El Salvador, pues sabemos que está en una situación donde hemos visto diferentes etapas en cuanto a los casos y hoy vemos pues una situación en la que el número crece, baja, crece y así estamos. Entonces, ¿pero qué tan lejos o qué tan cerca puede estar, digamos, el país de medidas restrictivas? No hablamos de un confinamiento, sino de medidas como, por ejemplo, que impliquen el cierre de algún tipo de actividad económica, la restricción, por ejemplo, del transporte colectivo, donde pues a diario muchas personas se aglomeran porque tienen que ir a hacer sus actividades. Sí, o sea, mira, la característica de este gobierno es precisamente anticiparnos. Hay un tamizaje profundo en el territorio, hay una evaluación de datos diario. Nuestro presidente, él directamente está publicando los datos todos los días, ¿verdad? Está diciendo qué es lo que está sucediendo, no estamos escondiendo ninguna cifra y consideramos que tenemos un sistema de salud fortalecido, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo. Podemos decir que tenemos 2.000 camas de unidades intensivas de las 50 y algo que nos heredaron, ¿verdad? Y para los que critican el Hospital El Salvador, deben de preguntarle a los familiares y a los mismos y a las mismas personas recuperadas cómo han sido atendidos ahí y con la especialización que han sido atendidos y con la calidez que también son atendidos. Llevamos más de 10 meses de pandemia y mantenemos indicadores favorables. Nosotros, bajo el mando del presidente, con el Gabinete de Salud ampliado, todas las instituciones responsablemente están trabajando. En el aeropuerto se están siguiendo los protocolos. La ministra de Turismo está permanentemente en el territorio viendo, junto con Fosalud y los inspectores de salud, el cumplimiento de los protocolos en los restaurantes, el cumplimiento de los protocolos en el turismo. Estamos obligando pues a que los transportistas, a pesar de que tienen un gran respaldo de impunidad desde la Asamblea Legislativa
pero eso es una minoría. En los transportistas, en la inmensa mayoría de los transportistas hemos encontrado responsabilidad, y nosotros, yo personalmente, he acompañado a muchos de los funcionarios para ver que los protocolos, la colocación del alcohol gel, el uso de la mascarilla, el distanciamiento a la hora de abordar el bus se ha cumplido. Tenemos incumplimiento y se han sancionado a aquellos que exceden en la cantidad de personas que llevan en sus unidades y que además cobran más de lo debido. Nosotros estamos trabajando en todos los flancos, en el tema de las aduanas marítimas, en el tema de las aduanas terrestres, en las aduanas aéreas. Estamos trabajando hacia el interior del país. Entonces, yo creo que a todos nos interesa que este país salga adelante. A todos nos interesa que no lleguemos a esas situaciones, mucho menos a esas decisiones tan dramáticas, tan tristes, de decir no vamos a atender a los ancianos, sobre todo cuando tienen derecho después de haber cotizado y haber aportado a la seguridad social tantísimos años. Nosotros estamos trabajando por cada uno, por los jóvenes, por los de mediana edad y por los ancianos que se enferman. Diariamente es un triunfo en los hospitales, es una alegría, es un día de fiesta con todos los que van saliendo recuperados, pero de nosotros depende. De nosotros depende que no llevemos el COVID a la casa, de nosotros depende que sigamos trabajando. El gobierno tiene como prioridad la defensa de la vida, y la otra cara de la moneda de la defensa de la vida es procurar que la economía salga adelante y que nuestras familias recuperen ese momento perdido, que nuestras industrias, que gracias a Dios lo estamos logrando. Ayer el Banco Central de Reserva emitía un comunicado donde nos dice el crecimiento que ha tenido la industria de la construcción en estos últimos 3 meses. También comercio, transporte, almacenamiento, todas esas actividades financieras, las profesionales, las científicas, la agricultura. De hecho, estamos por lanzar ya un proyecto increíble en el agro, lo van a ver esta misma semana. Las actividades de todo tipo, o sea, se le está llevando el pulso a cada una de las actividades y estamos trabajando para que el COVID no vuelva a incrementar en esa línea de crecimiento y de contagios. Hasta este momento los hospitales tienen las áreas disponibles, las consultas en el 132, hay momentos en que se elevan, pero no así los ingresos hacia los hospitales. Entonces estamos trabajando responsablemente como lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, pero en este momento enfoquémonos en cuidarnos y en que la economía pues tenga su curso de crecimiento. Pero, comisionada, mi pregunta era, ¿qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de medidas restrictivas? Bueno, lo que pasa es que eso está dado por los indicadores. En este momento los contagios registrados, las áreas de hospital libres, la cantidad de medicamentos que tenemos, la experiencia que hemos ganado, porque tenemos ese hospital tan imponente, tan poderoso de atención hacia el COVID, y un ministerio y un ministro tan activo y tan entregado junto con sus 2 viceministros y el gabinete de salud hacia el combate y hacia detectar la enfermedad, aislarla, esos cercos sanitarios que el presidente ha solicitado y ha mandatado realizar, han tenido resultados exitosos porque nos permiten identificar, combatir, aislar. Y creemos que esa diversificación de estrategias para el combate al COVID nos ha permitido tener esos indicadores que tenemos en este momento. No nos dicen que tenemos que cerrar. Ojalá que no lleguemos a eso, pero eso depende de cada uno de nosotros. Comisionada, ¿qué tanto puede representar, digamos, en cuanto a peso en el presupuesto 2021 el hecho de continuar combatiendo la pandemia? Porque como usted bien lo señalaba, pues la COVID-19, esta enfermedad que pues llega a las personas a través de este virus, el SARS-CoV-2, pues no va a desaparecer, digamos, en el corto plazo. No se ve, digamos, un horizonte, digamos, en el que aparezca la vacuna y ya pues la situación se resuelva. Incluso la comunidad científica dice que el hecho de que aparezca una vacuna no significa que el COVID ya se va a eliminar dentro del problema que representa para la salud de los seres humanos. Pero entonces estamos a las puertas de un nuevo año, y donde pues hay en discusión un presupuesto general de la Nación. De hecho, ayer el ministro de Hacienda estuvo en la Comisión de Hacienda y había muchos cuestionamientos hacia él, pero digamos, ¿qué tanto peso puede representar el hecho de continuar combatiendo una pandemia y pues cumplir además con todas las responsabilidades que implica el manejo del Estado? Pues es una fuerte apuesta,
sobre todo si lo comparamos con la situación en que nos heredaron el sistema de salud. Yo siempre quiero recordar eso porque nunca nos debemos olvidar de dónde venimos. Nosotros encontramos a los pacientes tirados en los pasillos de los hospitales. Era muy dantesca la situación en la que eran atendidas las diálisis de los que padecen este tipo de enfermedad allí en el hospital. Lo saben los familiares de ellos y han visto el esfuerzo que se está haciendo no solo por el COVID, sino para poder atender otros padecimientos que históricamente no tenían respuesta y no eran tratados con dignidad en este país. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, para el cáncer de mama había 9 meses de no entregar el medicamento. Entonces nosotros fuimos apostándole a convertir el sistema de salud en un sistema de salud digno, en un sistema de salud que pudiese ser utilizado, que es utilizado por la inmensa mayoría de la población que no tiene seguro privado, que fuese un sistema de salud que respondiera adecuadamente y con dignidad y con una atención cálida, tanto el seguro social como los servicios públicos de salud lo hiciera cada vez menor. Quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno y revisamos el presupuesto, creo que tenían alrededor de 50 millones presupuestados para medicamentos de todo el año. Inmediatamente nosotros le aumentamos 39 millones y para este año 2021 llevamos 132 millones solo en medicamentos e insumos, y eso contiene también medicamentos para el COVID. Ahora, si nosotros nos vamos a este momento donde nosotros hemos hecho, este gobierno ha hecho tantos esfuerzos y el presidente ha hecho tanto análisis y redirección de fondos para poder responder al COVID, sin embargo en la Asamblea Legislativa no están dando los fondos para el Hospital El Salvador, por ejemplo. Ahí el ministro de Hacienda ha ido a solicitar que los 56 millones que todavía no estaban destinados dentro de lo que todavía tienen ahí del dinero del BID se destinaran al Hospital El Salvador, y sin embargo no lo hacen. Sin embargo no lo hacen porque nunca tuvieron esa sensibilidad ni ese interés de darle a la sanidad el lugar preponderante que se merece, y la pandemia lo ha evidenciado. O sea, hay grandes adelantos en muchos países, hay otras ciencias que han avanzado, todo lo que es de beneficio para la humanidad, pero los hospitales no eran los más desarrollados y por eso vemos ahora que la capacidad se ve limitada cuando se crece a esos niveles la demanda. En este país nosotros le vamos a seguir apostando, el presupuesto 2021 tiene apuestas clarísimas. El incremento del presupuesto que este año asciende a 7.453.5 millones lleva prioridades claras, apuestas estratégicas, educación, salud, y ahí nosotros llevamos cubierto otras áreas, llevamos plenamente cubierto el COVID, pero llevamos otras áreas, la unidad de diálisis, el tema de las prótesis, el tema de las áreas de quimioterapia. O sea, estamos mejorando, modernizando y dándole dignidad con todos los recursos que necesita el sistema de salud y también la seguridad pública, garantizando en primer lugar el incremento a nuestros elementos de seguridad y todo lo que necesitan para poder seguir haciendo de este país un país seguro, un país en paz. Esas son las apuestas que nosotros llevamos en el presupuesto y que pues las discusiones dicen que no las vamos a poder lograr porque ellos tienen una mentalidad pequeña, nunca pudieron sacar a El Salvador de un crecimiento sostenido por debajo del resto de países de la región. Apostaban que quizás con mucho esfuerzo podíamos llegar a un 2% de crecimiento. Nosotros con todo el equipo, con todo nuestro equipo económico, con todos nuestros asesores decimos no, podemos crecer más. El Banco Central de Reserva pone un crecimiento de 3.9, ellos empiezan a hacer sin haber recibido el documento, sin ver todas las justificaciones de crecimiento, empiezan a atacar, y muchas de las voces que están alrededor de ellos, algunas instituciones y algunos pequeños organismos o pequeñas oficinas que viven de eso, empiezan a decir que esto no es cierto. Sin embargo, el Fondo Monetario nos da un crecimiento arriba del Banco Central de Reserva. Luego viene el Banco Mundial y nos da todavía más arriba.
del Banco Central. Entonces, los organismos y las calificadoras de riesgo creen que podemos crecer hasta un 5%. El presupuesto lleva una proyección de 3.9, o sea, todavía estamos por debajo de lo que dicen los organismos internacionales, por lo tanto creemos que estamos en el camino correcto. Hemos destinado los recursos a prioridades y a prioridades que va más allá de eso, porque lleva recursos para agricultura, para rescatar la ENA, que la dejaron como un destroyer. Llevamos recursos para la investigación de las siembras y de nuevas cepas. Llevamos recursos para el café, llevamos además recursos para cultura, para medio ambiente, para vivienda, que nunca se construyó una vivienda de parte del Estado. O sea, hemos cubierto toda la demanda social porque esa es la obligación del gobierno y para eso fue elegido el presidente, para poder suplir las necesidades de la gente. Comisionada, ayer el ministro de Hacienda estuvo con nosotros aquí en este mismo espacio y él hablaba pues de la deuda política, sobre todo porque estamos en un proceso electoral que se viene acercando y él pedía a los partidos políticos que no pidieran anticipos de esa deuda porque decía, pues obviamente pues las finanzas, señalaba, están pues pasando por un momento un tanto complicado y él decía de que si hay una identificación de la situación que se está pasando, pues no se va a solicitar y les pedía a los partidos que no lo hicieran. ¿Qué dice usted sobre esta situación? Porque sabemos que la deuda política es lo que permite pues a muchos partidos hacer campaña, el adelantar parte de eso que reciben por cada voto que el ciudadano pues emite a favor de ellos. No, y no solo hacer campaña, sino sobrevivir. Porque al final, así como está estructurado aquí nuestro sistema electoral y lo que se le paga a cada partido casi que se convierte en un modus vivendi, ¿verdad? Yo creo que debemos ser responsables todos. Yo me uno a las palabras del ministro de Hacienda. Si estamos pidiendo vehementemente para el FODES para supuestamente suplir a las necesidades de los proyectos de infraestructura y de desarrollo de la población, cosa que ayer se vio un poco ya desmentido eso, porque se les está permitiendo del FODES pagar gasto corriente, ¿verdad? Pero, hombre, yo creo que todos en la cama o todos en el suelo. No está el país para estar haciendo grandes campañas, afiches y una serie de cosas que creo que cada uno de los candidatos debería de sufragar, no de los fondos que tenemos los salvadoreños y que los estamos ocupando muy enfocados en las necesidades de la gente y sobre todo en el combate al COVID para defender la vida. Si los partidos políticos, al cual tienen derecho, se deben a la gente, también deben de reflexionar que los fondos deben de ser utilizados de manera muy responsable y que en este momento el país y el gobierno de esta república que fue electo para eso tiene la obligación de hacer una priorización del gasto, porque es por ley que lo debe de hacer y debe de suplir y debe de garantizar las necesidades urgentes y más inmediatas de la población. Ahora bien, también hemos escuchado palabras de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral pidiendo, en este caso, a los ministros que se han postulado o que van a aspirar a puestos en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo, decía, a no utilizar sus puestos, los cargos que tienen en este momento, para hacer campaña. Ustedes sabemos que es la persona que trabaja más cerca del gabinete y del equipo pues que está pues en este caso en las diferentes carteras de Estado. ¿Qué dice usted sobre estas declaraciones y donde se pide pues que no se aprovechen de los cargos para hacer algún tipo de campaña electoral o buscar algún tipo de beneficio futuro, considerando que está muy cerca ya el proceso electoral del 28 de febrero? Bueno, mire, yo no sé exactamente todo el contexto de las palabras de ese magistrado, tampoco escuché lo que él dijo, sí escuché al magistrado Olivo ayer diciendo de que es opositor, pero a este magistrado no lo he escuchado. ¿Es justo el magistrado Olivo? Bueno, entonces de verdad, que él se declaró opositor ayer al gobierno, ¿verdad? Entonces ahí habría que ver de qué estaba hablando. Pero bueno, miren, nuestros ministros y aquellos funcionarios que han sido favorecidos en las elecciones internas de Nuevas Ideas y que van de candidatos están trabajando en lo que les compete según su cartera. O sea, si ellos lo miran como campaña es porque hay un dicho popular que dice que el que las hace se las imagina. Ellos están trabajando y como manda la ley, en el momento que eso ya es el límite y así como lo establece la ley, ellos ya lo anunciaron, cada uno de ellos va a solicitar el permiso o va a dejar sus cargos como lo establece la ley. No nos anticipemos, en este momento cada uno de nuestros funcionarios está enfocado en realizar las obligaciones, las acciones y las metas que le estableció el presidente cuando llegaron al cargo.
no cuando ganaron una postulación en el partido en el cual compitieron, que es el de Nuevas Ideas. No estemos haciendo más análisis de eso, porque la ley establece en qué momento ellos se deben de retirar y lo van a hacer. Ahora bien, también, comisionada, pues la gente del Tribunal Supremo Electoral decía, hemos solicitado 5 millones de refuerzo presupuestario para enfrentar la pandemia y organizar elecciones en medio de una situación de emergencia sanitaria. Decían que esa petición ya se la mandaron al Ministerio de Hacienda, solicitando pues más dinero para elecciones. Bueno, y el ministro de Hacienda y el equipo de Hacienda, que es muy profesional, lo va a analizar. Yo quiero decirles que el presupuesto de las elecciones del 2021 es un presupuesto mucho mayor que cualquier otro presupuesto que hayan tenido elecciones anteriores. Se han cubierto la mayoría de las necesidades que ellos solicitaron. Tuvimos una discusión muy rica, muy profunda. Creo que ese colegiado va a poder hacer unas buenas elecciones y además hay componentes ahí que van sobrados, en los que ellos pueden hacer una reforma interna de la utilización de esos fondos. En este momento todos los entes, todas las actividades y cada uno de los salvadoreños debemos de hacer un ejercicio de priorización y enfocarnos en lo que realmente debemos hacer. Salir de este COVID, trabajar mucho, poner a El Salvador en una posición ganadora, porque nosotros en la región nos hemos caracterizado, hay mucho interés en la inversión privada. La otra semana también se va a lanzar una iniciativa que va a permitir que todas las inversiones sean veloces. Ya tenemos una cantidad de más de 1.500 millones dispuestas a la inversión. Con eso viene mucho trabajo, con eso viene mucha oportunidad. La inversión privada está realmente interesada en radicarse aquí en El Salvador, en generar oportunidades para El Salvador. Entonces creo que todos debemos hacer nuestra parte. Aquí no solo se trata de pedir dinero, porque el dinero no nace en los árboles. El dinero hay que generarlo y hay que utilizarlo con mucha responsabilidad. Comisionada, me gustaría que me diera también su opinión respecto a la situación del tema del mozote. Sabemos que había un plazo que se vencía justamente ayer, le daban al presidente de la República, un juez de Gotera en Morazán, 5 días para que enviara los documentos que se anunciaron que se habían desclasificado. ¿Ya se envió esta documentación a las autoridades? No tengo conocimiento porque no estoy viendo ese tema. Yo lo que sí sé es que el presidente pidió que se identificaran y se sacaran aquellos documentos que estuviesen relacionados a esa fecha. De ahí para allá he visto una romería de ir de lugar en lugar y de, vamos a ver, de las instalaciones militares. Creo que lo del mozote merece respeto, y merece respeto por todos, por años, por décadas. Ni Arena ni el Frente que estuvieron en el gobierno sacaron ni siquiera la mitad de una página de las que el presidente mandó a sacar. Probablemente se mojaron, probablemente las quemaron, yo no sé. Pero ahora ellos si creen y saben que ahí están los papeles, ¿por qué nunca los desclasificaron? ¿Por qué nunca los entregaron? ¿Por qué no permitieron el ingreso si ya sabían a dónde estaban? Porque no es cierto, porque ya no están. Y los que están, el presidente ya los entregó. Si los papeles son lo que necesitan, yo creo que el presidente ya dio todas las opiniones al respecto, ya sentó una postura gubernamental, una postura como presidente que es y como comandante que es de las Fuerzas Armadas de este país. Nadie está negando la información del mozote. Que respondan también los que estuvieron en gobiernos anteriores, que tuvieron en sus manos casi cercana la posibilidad de poder tener esa documentación y nunca la entregaron. Porque ahora están presionando a un gobierno que décadas después tiene lo que ya el presidente mostró en los ampos que mostró. La gente del mozote merece nuestro respeto. Nosotros llegamos al mozote y encontramos un incumplimiento de años de la resolución respecto a resarcir los daños que habían ocurrido allí en el mozote. Y hemos ido más allá de eso en la construcción de las casas, de la recuperación de la memoria histórica, de las calles, del agua, de las viviendas, de la producción agrícola que estamos haciendo ahí, de la instalación también de las unidades de salud, de poner un bus para poder traer hacia las consultas especializadas a la población. Nosotros no estamos haciendo un show, ni mucho menos le estamos negando una información valiosa
para que sean enjuiciadas gentes que no tienen ni siquiera nada que ver con nuestros gobiernos. Simplemente lo que hay es una presión innecesaria hacia un presidente que es el que más ha trabajado con el Mozote, y lo saben los anteriores gobernantes y lo saben los anteriores titulares. En ese Ministerio de Relaciones Exteriores no habían entregado las indemnizaciones y las tenían retenidas, y nosotros hemos abierto y hemos buscado la posibilidad para que ellos y sus familiares puedan recibir las indemnizaciones. No hagamos un show del Mozote. El Mozote es una masacre terrible que sucedió ahí, que no la hizo este gobierno, y los que la hicieron y gobernaron después no entregaron los papeles. Los papeles ya el presidente dijo, estos son, y esos son los que se van a entregar si es que esos realmente es lo que necesitan. De hecho, bueno, este día se tiene previsto que el juez intente ingresar nuevamente a instalaciones militares. Es lo que te digo, o sea, no lo hicieron en los años anteriores, no lo hicieron en las décadas anteriores, gobernaron por años los que de una u otra manera tuvieron participación en esa lamentable situación. Están pidiendo papeles que no existen, que ellos mismos desaparecieron probablemente. Entonces nosotros lo que tenemos ya lo mostró el presidente, así que por más que caminen no pueden tener otro papel, porque ahí están los que ya el presidente mandó a identificar y que son los que se han encontrado, tienen alguna relación. Muy bien, comisionada, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de día martes. Estamos avanzando ya en el mes de octubre, casi nos vamos acercando pues a la recta final de este 2020, sí, que ha sido pues un año de subidas y bajadas. Y de mucho aprendizaje, y de mucha paciencia. Miren, yo quiero decirles que este país no puede pasar en esta interminable discusión, que el gobierno está trabajando intensamente, que tenemos muchísimo que resolver, hay muchísimo atraso heredado, y que ese show de enfrentamiento y de estar llevando a nuestros diputados no nos lleva a nada. Este es el gobierno del pueblo, este es el presupuesto social con más apuesta hacia la población que ha podido presentarse siempre. Así que vamos hacia adelante, vamos a salir adelante. Los salvadoreños somos laboriosos, somos valientes, somos adelantados a lo que podemos hacer, y tienen un presidente que es un líder, así que tenemos las condiciones para que este país sea exitoso. Muy bien, comisionada, le deseamos buen día y pues esperamos recibirla próximamente aquí, siempre sí, en este espacio de Hechos. Gracias, gracias, yo siempre voy a estar aquí, es un gusto para mí, bendiciones para todos. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos con más de Hechos AM. Los equipos de Noticiero Hechos están como siempre pendientes de lo que pasa con el tráfico. Además le vamos a contar qué está pasando con, por ejemplo, con el tema del clima. Además, información deportiva y también del entretenimiento. Continúe con nosotros, volvemos enseguida.